8:25, damos vuelta a la página y vamos a hablar de arroz, Qué que rico está... el arroz. Es rico El arroz es rico. el arroz es rico, pero viene complicado. Se han paralizado las ventas, dicen por ahí, ante la brecha de precios con el Mercosur, fuerte aumento de los costos. ¿Qué hay detrás de todo esto? Le vamos a preguntar a Enrique García, presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de la provincia de Entre Ríos. Enrique, muy buenos días. Desde La Matera los saludamos. Andrés Yotagua, Rubén Scooby. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto, Enrique, que se ha paralizado las ventas? Mirá, en realidad hay todo de cierto. Lo que estaban comentando ustedes es la realidad que nos toca vivir hoy. Hace 2 años que venimos con situaciones complejas, producto de medidas que han tomado países que son los que dominan el mercado del arroz, ¿no? En este caso hablamos de India, que generó una baja internacional en el precio muy marcada, y eso generó que el sector arrocero, o sea, en general, ¿no? Estamos hablando de todos los países, haya sufrido aumento, o sea, una disminución en el precio de venta, y eso te hace subir el rinde de indiferencia. O sea, nosotros en Argentina siempre se da un proceso que cuando en el mundo baja, en Argentina baja más aún. Y eso, los que estamos en arroz, lo venimos viendo de las últimas bajas de precio, se sigue marcando. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos costos altos de riego por el sistema de bombeo que utilizamos, ¿no? Y con una situación de este conflicto bélico que a nadie le gusta, o sea, y nadie quisiera que esto siga, se agravó la situación a tal punto que nos dejó fuera de mercado y de posibilidad de seguir en la actividad, ¿no? Seguro. En el caso de India, ¿qué hizo? ¿Inundó el mercado de arroz con el volumen de producción? Y mira, India tiene política productiva y de subvención a los productores muy grande, porque son los principales productores a nivel mundial de arroz. Pero no por eso, o sea, India comen mucho arroz. O sea, si bien son los principales productores, son grandes consumidores. Y cualquier política atada al sector arrocero genera disrupciones en el resto, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? India, en su momento, porque, a ver, en Argentina, si hay stock de arroz o no, a la mayoría de los argentinos tal vez no le influye en la canasta básica porque no lo consumimos. Pero en India, si hay stock o no hay stock de arroz, te puede llegar a voltear un gobierno o a derrocar un gobierno, porque son políticas que, a ver, de sustento, ¿no? Y lo que habían hecho inicialmente habían puesto como un esquema de retenciones, hablando mal y pronto, al arroz en India. Eso hizo subir los precios internacionales, porque había un retroceso en las exportaciones indias de arroz. Cuando India recompone los stocks y vuelca ese arroz al mercado, se inundó el mercado. Y para que ustedes se den una idea, en el mundo se producen 700 millones de toneladas, ¿no? Pero solo se comercializan 50, 60 millones. O sea, no llega o sea, lo que se comercializa en el mundo no llega a ser el 10%. El resto se consume en los propios países productores. Claro. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que cualquier disrupción en baja de oferta en el mundo genera impactos muy altos. Lo mismo si volcamos más oferta. Eso en cualquier producto pasa de la misma manera. Todo se rige por la ley de oferta y demanda. Claro, digamos, el volumen de comercialización internacional o de exportación o importación es muy pequeño, entonces hace una diferencia enorme ante esta situación. Y sobre todo, Enrique, teniendo en cuenta para el productor entrerriano o el productor argentino, particularmente el entrerriano, los altos costos que tiene. Exactamente. Por eso es que
una de las principales áreas que cayó en este año. O sea, por eso yo me remito a la campaña pasada, en donde ya estábamos con los números en rojo, pero el productor, si bien sabía que sembraba con un ritmo de indiferencia por encima de lo que era el rendimiento promedio, teníamos la esperanza de que esto empiece a cambiar y la verdad que tengamos otro precio, porque ya ha pasado en otras campañas que arrancás en noviembre, sabés, sembrando a pérdida, pero después en marzo o mayo se empieza a traccionar y cambian los precios. Bueno, eso hoy no pasó, y con el conflicto bélico nos incrementó tanto los costos que directamente estamos fuera de competencia. Ujú. ¿Qué nos preocupa a nosotros como productores y por qué directamente hicimos un cese de comercialización y demás? Los productores estábamos vendiendo en Argentina por debajo de lo que vendían los productores brasileros, paraguayos y uruguayos, ¿no? Es decir, que nosotros estamos vendiendo nuestro arroz, que es de mejor calidad que el brasilero, que el paraguayo. Con Uruguay estamos muy similares en calidad, pero tenemos un producto premium. Y encima estamos vendiendo $50 en promedio más bajo que lo que era Brasil y Uruguay, ¿no? Y eso es lo que realmente nos preocupó, por eso dijimos, bueno, hacemos un cese y vemos a ver por qué no podemos los productores argentinos, cuando en el mercado internacional no hay diferencia a la hora de vender nuestro producto, ¿no? ¿Y quién pone ese precio, Enrique? Porque si es oferta y demanda, en teoría está bien, ¿no? Por ahí no es un commodity, o sí el arroz. El arroz es un commodity. Es un commodity. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué? En Argentina no se llega a volúmenes tan grandes como lo son los otros commodities, pero sigue siendo un commodity. A nivel mundial es un commodity. ¿Y por qué esa diferencia de precio con respecto a los países vecinos? Y bueno, eso la verdad que yo como productor no te lo podría responder, porque en realidad los exportadores son los que ponen el precio, manejan el precio, digamos. O sea, nosotros como productores lo que tenemos es la oferta, y del otro lado tiene que estar la punta que comercializa, elabora y vende ese arroz, ¿no? Exacto. Enrique, 50 millones de toneladas, digamos, es lo que se exporta, se comercializa en el mundo, dijo usted. Y es de ese porcentaje, Argentina, ¿cuánto le corresponde? ¿Es mínimo? Es mínimo, es mínimo. O sea, nosotros estaremos exportando un 40%, entre un 40 y un 50% oscila, según los años, de la producción nacional. El resto se consume en Argentina. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros exportamos 400.000 toneladas a 500.000 toneladas. Estamos en el 1% de la exportación mundial. El 1%. Y en ese mapa de Argentina, que es tan amplio, ¿no? ¿Usted tienen un panorama de dónde se comercializa más? ¿En el norte? ¿En la parte más productiva del país? ¿Dónde se comercializa más? Sí, sí. O sea, hacia los destinos que sale el arroz argentino. Sí. O sea, el arroz argentino está bastante diversificado. Hay arroces especiales que se envían a distintas partes del mundo. El grueso, de todas maneras, sigue siendo Chile, Brasil, como países limítrofes, y algo que se va a Bolivia. Pero el grueso de las exportaciones argentinas del arroz largo fino están en Brasil y Chile. Brasil y Chile. Ahora, Enrique, ¿y el productor tiene la espalda como para bancar esta, no sé si es una medida de fuerza, pero este cese de comercialización, hasta que no nos mejoren el precio no vendemos? ¿Tiene la espalda como para aguantar esto? Mira, hoy la realidad de los productores arroceros, netamente arroceros, ya no queda ninguno. Esa es la realidad. Hoy el que era netamente arrocero años anteriores ya dejó de sembrar. Hoy los productores estamos diversificados, pero ¿qué pasa? La diversificación hoy no te alcanza. Claro. ¿Por qué digo no te alcanza? Porque la realidad es que nosotros, hoy la inversión que se hace en arroz equivale a 1 hectárea de arroz equivale a 6 de soja. Claro.
en inversión, Claro. en gente, en trabajos, en un montón de cosas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la pérdida de 1 hectárea de arroz, mínimamente necesitamos 6 o más de soja para poder cubrirla. Claro. Y en la zona de arrocera, la soja es un cultivo marginal. O sea, nosotros estamos en una zona marginal para producción de soja. Claro. Porque el tipo de suelo que usamos los suelos vertisoles que arrancan en la zona de Concepción del Uruguay hacia el norte, son suelos con mucha arcilla y se inundan fácil, en húmedo son impermeables, que para otros cultivos como soja, maíz y trigo no son buenos, o sea, porque las raíces no exploran normalmente como exploran en su zona, que es Gualeguaychú o sur de Entre Ríos. O sea, nosotros en años buenos tal vez llegamos a un 60% de lo que rinde un cultivo de soja en la zona de ustedes. Claro. Y bueno, eso hace que vos encima no puedas decir, me diversifico y hago 6 veces la superficie de soja versus la de arroz. Eso en nuestra zona no pasa. Y en ganadería, cuando vos lo comparás en ganadería, porque la mayoría de los productores Claro. Arroceros tenemos ganadería, porque es la mejor rotación. La vaca nos ayuda a controlar los capines, que es nuestro principal problema a la hora de controlar malezas. Necesitamos más o menos 150 kilos de ternero para suplir una pérdida al precio actual de la ganadería. Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que medianamente producir el ternero y ocuparlo del 100% o sea, un ternero para cada hectárea arrocera. Y con lo cual, o sea, el ternero no se produce cada 4 meses. O sea, lamentablemente un ternero, con suerte, puede llegar a 0,8 terneros por año, ¿no? Claro. Seguro. Enrique, ¿y cuál es el rendimiento de indiferencia, hablando de números, para el arroz? Bueno, la verdad que buena pregunta. Mirá, el rendimiento de indiferencia, antes vamos a hacer dos comparaciones, ¿no? Por favor. En febrero de este año, del año 2026, estábamos aproximadamente en 10.400 kilos. Posguerra, por los incrementos del combustible, de las ureas y de los otros fertilizantes, estamos en 14 toneladas. Claro. O sea, ¿Y el rendimiento? 40%. ¿Y el rendimiento promedio? Ajá. Te escucho, perdón. ¿Y el rendimiento promedio que da una cosecha? Bueno, yo lo que te iba a hacer el comparativo era, hoy en día las mejores variedades que tenemos en la zona de Entre Ríos, que son desarrolladas ahí en el INTA de Concepción del Uruguay, están llegando en los ensayos, ¿no? Te estoy hablando de parcelas de 2x5, que eso después en la práctica no pasa, pero están llegando alrededor de las 11 toneladas. O sea, todavía con la mejor variedad argentina, el mejor productor y la mejor tecnología, estamos llegando a 11 toneladas. No te cierran todavía los números. Nos faltan 3. No te cierran los números bajo ningún concepto. No. Por eso es que, a ver, la medida que nosotros tomamos es decir, si nos ponemos a los mismos valores que está el Mercosur, si la industria no ponemos los precios de venta al exterior a los mismos valores que está el Mercosur, bajamos más o menos alrededor de las 11 toneladas. No nos cierra tampoco, pero ¿qué dice el productor? Me como las amortizaciones de las maquinarias, prácticamente trabajamos a pérdida, pero mantenemos las estructuras. Claro. ¿Por qué hago tanto hincapié en las estructuras? Porque nosotros necesitamos una persona cada 80 hectáreas para que ande durante 90 días con la pala al hombro dirigiendo el agua en una arrocera. Claro. Y esa persona tiene una capacitación específica para manejar agua, conoce de niveles, sabe regar, y eso no se hace un día para el otro. Los productores, una vez que uno arma un equipo, le pasa a cualquier empresa, hasta a una radio, un sonidista, vos no lo formás de un día para otro. Claro. Bueno, en nuestro caso nos pasa que si esa persona se va a otra actividad, después tal vez no vuelva,
y nos lleve 2 o 3 años volver a formar aguadores y gente para el sector arrocero. Por eso es que estamos tan preocupados y queremos que el área de arroz no caiga, justamente por 2 cosas. Primero, porque están las familias y hay un montón de personas atrás de eso, ¿no? El año pasado, el área arrocera provincial cayó casi un 20%, un 19, algo, informó la bolsa. Si esto lo trasladamos al número de personas, estamos hablando de 1.000 familias que quedaron fuera de nuestro sistema. Claro. Si hoy pasa lo mismo, y estamos de vuelta en 1.000 familias que van a quedar por fuera del sector arrocero, y eso preocupa. Y en las ciudades como San Salvador, que San Salvador tiene hoy la capacidad molinera instalada es una de las mayores de Argentina, por eso es la capital nacional del arroz. Y bueno, o sea, si los productores no sembramos o no podemos llegar a la misma superficie el año que viene, no te digo el año que viene, esto para septiembre, octubre en San Salvador se va a ver. Claro. Si no hay materia prima, el segundo paso es que los molinos no tengan materia prima para trabajar. ¿Y hoy están con Y si capacidad eso... ociosa los molinos, Enrique? Sí. Sí. Ah. Mira, desde hace, y te diría, un año que están trabajando con una capacidad ociosa muy grande. Estamos hablando arriba de un 40% de la capacidad ociosa. Enrique, mirando lo que es el desarrollo y la producción del arroz, ¿no? Que decimos, bueno, arroz, pensamos en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estamos respecto a Corrientes, ¿no? En las posibilidades, las oportunidades que dan los gobiernos, ¿no? Las facilidades. ¿Corrientes está mejor respecto a Entre Ríos en ese sentido? Mira, Corrientes versus Entre Ríos no escapa a la situación. Sí. ¿Por qué? Porque si bien tiene menores costos, tiene menores rendimientos por hectárea. Potencial en Corrientes no llega a las 9 toneladas. Claro. ¿No? Cuando en Entre Ríos podemos llegar a las 10, 11, como potencial hablando, ¿no? Sí, o sea, sí. después en el promedio eso cae mucho más, pero sí estamos con un diferencial de rendimiento y un diferencial de costo. Hoy, cuando nosotros estamos hablando a través del Ministerio de Agricultura de acá de Entre Ríos, Sí. con Guillermo Bernaudo, es el que está liderando un planteo hacia Nación con las 3 provincias, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Y Guillermo es quien está hoy al frente del petitorio que le estamos haciendo a Nación, las 3 provincias arroceras, porque estamos las 3 en el mismo, con los mismos problemas. ¿Y por qué digo las 3? Porque son las 3 principales productoras. En Chaco quedan 2 productores, nada más. En Formosa hay una empresa que este año desarrolló un campo, pero después queda otro productor más. O sea, antes había más productores, hoy ya no quedan tantos. Y lo que hicimos fue tratar de buscar medidas que nos permitan zafar de todo este conflicto bélico, o sea, el sobreprecio y demás que puso el conflicto bélico en los costos que tenemos nosotros, ¿no? Tratar de prorratear, aunque sea en 2 campañas o en 3 campañas, toda esta disrupción que genera este conflicto. Enrique, entonces, los pedidos que se han hecho a los funcionarios, tanto provinciales y encarando para el lado de Nación, es buscar una salida para lo que tiene que ver con los costos, particularmente de insumos. Mira, los pedidos son 2. Hay uno que ya veníamos solicitándolo desde hace un año y medio, que es que nos dejen ocupar el ITC, que eso lo vemos todo en las facturas de combustible cuando compramos combustible. Los motores que nosotros utilizamos para riego, hay motores eléctricos, claro, motores a combustión. A combustión de combustible, gasoil, sí, o gasoil más gas. Hasta hemos probado generación de hidrógeno, motores que son exclusivamente a gas. Hemos probado un montón de cosas para tratar de mitigar 2 cosas, el consumo de combustible y
y los costos. El ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles. Exacto. Ese es un pedido que le decimos, como los motores están fijos, no transitan por ruta, no transitan por ningún camino, si bien ese impuesto lo pagamos, pero que nos permitan ocuparlo para el pago de otros impuestos que antes eso lo teníamos junto con la naviera, porque todos los barcos van por el río, no ocupan ruta tampoco. Bueno, éramos los dos casos puntuales que teníamos esa posibilidad. Después un gobierno decidió que eso no lo iba a hacer más y hoy lo estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque es algo ilógico que nos cobren un impuesto sobre algo que no ocupamos, y segundo, permitiría bajar un 10%, entre un 10 y un 12% según los meses, el costo de, a ver, no el costo, sino la posibilidad que el productor no tenga que sacar plata de su bolsillo para pagar IVA, para pagar otros impuestos, claro, cuando ya está pagándolo a través de la factura de combustible, ¿no? En definitiva, es un 10% que nos podríamos, digamos, evitar de pagar impuestos con esta medida. Con lo cual ayudaría, es una medida que ayuda, no soluciona, pero ayuda. ¿Y el segundo punto? El segundo punto es que nos permitan acceder a algún préstamo, algún crédito o algo para mitigar el efecto de esta pérdida grande que tenemos este año. Más que nada porque todo aquel que es industrial y exporta accede muchas veces a créditos a tasas muy bajas para o sea, con prefinanciación de exportaciones. Hay distintos mecanismos que los productores por lo general no podemos acceder. Cuando te digo, aparte las tasas son totalmente diferentes, ¿no? Hoy una prefinanciación de exportación tal vez la conseguía al 2 al 3% y nosotros estamos pagando el 6 el 6 o el 9% en dólares. O sea, hay un diferencial muy grande entre lo que consigue un molino que es productor y exportador versus lo que conseguimos nosotros como productores solamente. Enrique, ¿y esa decisión que hoy dice usted del tema de baja de impuestos pasa más por autoridades nacionales o de las provincias? No, eso pasa por autoridades nacionales. Por eso es que estamos haciendo un pedido conjunto a las 3 provincias productoras, claro, a través de las distintas asociaciones y a través de los ministros de Agricultura de cada una de las provincias. O sea, hay un pedido conjunto de todo el sector arrocero nacional hacia el Ministerio de Agricultura de la Nación. Seguro. Enrique, por último de mi parte al menos, esta cesación de venta o de comercialización de arroz hacia la industria, ¿hasta cuándo se puede extender en el tiempo? Mira, esto, la medida arrancó por tiempo indeterminado. Pero hay una realidad, como bien decías, todos tenemos necesidades, todos tenemos cuestiones de ventas, y tampoco es que lo que quiere transmitir es que esto no es que va a faltar el arroz en las góndolas y eso no va a pasar, porque nunca ha pasado. O sea, Argentina tiene una sobreoferta para lo que es el consumo local. El consumo interno siempre va a estar asegurado, esa es la realidad. Lo que nosotros pedimos es que medianamente se equiparen los valores, porque vemos que, para que vos te des una idea, que eso es algo que no comenté, pero en febrero estábamos vendiendo a 310 pesos, 320 llegó al productor el arroz cáscara, ¿no? En la góndola estaba a un determinado precio, el precio en la góndola no se modificó, el dólar bajó, no tenemos ningún tipo de diferencial de febrero versus ahora, y hace la semana, o sea, en esta semana estábamos en 250, 260 pesos, o sea, tenemos casi un 20% por subir, o sea, no, se bajó el precio un 20%, pero el resto no cambió nada. O sea, yo creo que cuando esto se revierta, el productor va a tomar la decisión de venta y bueno,
creo que eso se irá a revertir. Hoy es por tiempo indeterminado hasta Claro. que tanto no se revierta la situación, ¿no?, de precio. Enrique, le agradecemos enormemente que nos haya comentado sobre esta situación que están atravesando los productores, los plantadores en este caso de arroz. Ha sido muy claro, muy preciso y muy gráfico en todo lo que tiene que ver con la producción de arroz en la provincia de Entre Ríos y también en las provincias vecinas. Queremos agradecerle este momento. No, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Dialogábamos con Enrique García, presidente de la Asociación de Plantadores de Arroz de la provincia de Entre Ríos.